Cultivando, amigos, sobre el perdón de Dios. La base fundamental del perdón está en el sacrificio de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí claramente Dios nos enseña que nuestros pecados han sido borrados por su misericordia de Dios. Y Él es el que borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, para entender que la base del perdón está en el perdón que nosotros recibimos de Dios. Y también nos habla en Mateo capítulo 26, 28, versículo 28, dice: porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para redención de tus pecados. Entonces la palabra de Dios nos hace ver que Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, está a la base del perdón. Lo que Dios hizo con nosotros, nos perdonó nuestro pecado, quitó nuestras culpabilidades y nos dio un propósito. El propósito que Jesucristo nos da ahora y que Dios siempre ha querido dar al ser humano es quitarnos ese castigo del pecado que nos azota, que nos daña nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso Jesucristo y el pecado que él quitó de nosotros, nos quitó la culpabilidad que nos ataca en nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Debemos notar que lo que Dios hizo a través de Jesucristo no es algo insignificante, es algo poderoso. Por eso el perdón es tan importante en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, o Dios dice, que cuando Él quita nuestros pecados, Él no se acuerda de nuestras culpabilidades. El de notar que el perdón y el pecado están juntamente ligados. Por eso, donde hay pecado, no hay esa capacidad de perdonar. Pero donde ya no existe el pecado en nuestra mente, en nuestras emociones, tenemos esa capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque el pecado siempre le va a hacer sentir a uno, le va a recordar los errores, las equivocaciones y las cosas que le hicieron a uno. Pero el perdón de Dios es lo que hace. Nos da la capacidad de perdonar y de aceptar perdón de nuestros semejantes, cultivando amistades sobre el perdón de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero manteniendo presente separa a los amigos. O sea, cuando se perdona, el amor florece, pero cuando se mantiene esa culpabilidad, ese odio, ese rencor, ese rechazo, eso no se florece, sino que se mantiene presente esos pensamientos, esas emociones equivocados. Y eso es lo que quiere el adversario, el enemigo de nuestra alma. ¿Quién no ha sido ofendido? ¿Quién no ha sido ofendido? Todos hemos sido ofendidos de una de otra forma. Y también recuerda que donde siempre somos dañados mucho es con las personas más cercanas de nosotros. Sea un amigo, sea una persona que usted ha confiado algo, sea tu familiar, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos. O sea, hay una variedad donde usted tal vez ha confiado algo íntimo de usted, donde usted ha confiado su confianza y ha salido dañado. Porque aquí la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice: cuando se perdona una falta, el amor florece. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa capacidad de perdonar, el amor florece, la amistad florece y uno no tiene culpabilidad y uno puede dormir en paz, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que da la capacidad de perdonarnos. Se perdona una falta cuando uno ha aceptado el perdón de Dios. Y cuando uno ha aceptado el perdón de Dios, uno
tiene la capacidad, porque solamente Dios da la capacidad. Y precisamente en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia claramente: soportaos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en este mundo, es un mundo corrupto, es un mundo lleno de maldad, de odio, de rencor. Por eso es importante aceptar el perdón. Es muy importante perdonar. El aceptar el perdón y el pedir perdón y el perdonar libera el alma, libera los huesos, relaja los pensamientos, nos hace nuestro sentimiento más dulce. Nuestro corazón no tiene odio, no tiene rencor, no tiene venganza, no tiene sentimiento contraria, no tiene sentimientos de odio, de rencor. ¿Por qué? Porque es lo que hace cuando hace falta perdón. Afecta nuestros pensamientos, afecta nuestra salud, afecta nuestro cuerpo y sentimos tristeza, sentimos deprimidos, sentimos que nadie nos ama, sentimos que todos nos odian. Entonces empiezan a hacer lo que se llama ira, odio, rencor, rechazo a todos los que nos rodean. Por eso Dios quiere que usted y yo tengamos una vida llena de plenitud, donde podamos disfrutar las bendiciones y la misericordia de Dios a través del perdón. Porque cuando nosotros aceptamos el perdón y aceptamos el perdón y perdonamos a nuestro semejante, somos libres de pensamientos negativos. Y nosotros, cuando se van esos pensamientos negativos, nosotros podemos dar el perdón a nuestro semejante y a las personas que nos rodean alrededor de nuestra vida. El perdón es sinónimo de la ofensa, porque la ofensa, cuando alguien te dice algo que no te gustó, sea en tu físico, sea en tu estatura, sea tu comportamiento, sea en tu comida, es una ofensa. Y esa ofensa se convierte en algo que te debilita tu relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo podamos aceptar el perdón de Dios y para poder perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando llega la debilidad a nuestro espíritu, eso afecta nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Porque nuestra vida cotidiana es decisión todos los días. Tal vez usted dirá, ¿pero qué decisión está hablando? Yo no hago decisiones diarias. Claro que sí. El perdonar es una decisión. Y cuando usted no perdona, le afecta sus emociones, sus pensamientos. Usted tal vez, en lugar de tal vez comer la comida que le corresponde en ese momento, sea un desayuno, un almuerzo, una cena, cuando no hay perdón, le afecta sus decisiones. Usted tal vez, su familiar, usted mismo hace una comida, tal vez nomás le correspondía una porción, pero cuando no hay perdón, su mente, sus emociones le afectan y la mente le dice, le falta que comer más. Entonces empieza a comer de más, le afecta su cuerpo, sus emociones, su salud, y eso le afecta y le debilita su cuerpo y le debilita sus relaciones con las demás personas. No solamente le debilitan su relación con las demás personas, le debilita su relación principal con Dios. Y más a rato va a andar lleno de odio, de rencor, de rechazo y de venganza. Y eso abre puertas para otras situaciones. Sin perdón no podemos tener una vida llena de bendición, lleno de libertad. Sin perdón, por eso la Biblia claramente lo dice, si no perdonas a tus semejantes, también tu Padre que está en los cielos no te puede perdonar. Por eso el perdón es tan importante en nuestra vida cotidiana. Por eso la Biblia dice, Jesucristo nos enseña a perdonar a través de su ejemplo.
Ya ve cuando sus amigos íntimos, hablando de la amistad, sus amigos íntimos fueron traicionados. Aún Pedro lo negó 3 veces. Dijo, yo no conozco a ese hombre que ustedes están diciendo. Hablando del perdón, ¿se imagina cómo aún Jesucristo, siendo Dios mismo, fue traicionado? Cuanto más usted y yo somos traicionados todos los días. Por eso es importante recibir el perdón de Dios todos los días. Por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios son frescas, son nuevas todos los días. Lo que nosotros vivimos ayer es diferente a lo que estamos viviendo ahora. Por eso es importante que nosotros aprendamos a aceptar el ejemplo de Jesucristo, mostrando a nosotros ese amor eterno a sus amigos que lo traicionaron. Enseñó su perdón, los perdonó y los instruyó a perdonar. Tal vez muchos de tus amigos, de tus familiares te han traicionado. Te han herido, te han dañado tu corazón, te han dañado tus decisiones, te han dañado tus pensamientos. Pero recuerda, amigo, amiga, está Dios para ayudarte. Está Dios para socorrerte, para darte una nueva esperanza, para darte una nueva decisión. Para que este día tú puedes tomar, esta mañana o este día o esta noche, cuando usted va a mirar este video, pueda tomar una decisión correcta. Recuerda que la vida es de decisiones. Por eso, esos daños que te hicieron, que te defraudaron, que tú confiaste, sea en tus familiares, sea en tus amistades o amigos, no te apures. Dios no te va a defraudar. Dios está allí para ayudarte a ti, a mí. Por eso, las decisiones que tomamos hoy, en este momento, nos afecta el día de mañana. Usted dirá, ¿cómo me va a afectar a mí si yo siempre he vivido esta vida? Claro que te afecta. Prueba de ello. Tu situación y tu vida cotidiana lo puedes ver. Nomás toma un tiempo, obsérvalo, analiza tu vida cotidiana y te vas a dar cuenta que tus decisiones te afectan. Por eso Jesucristo nos enseña, nos instruye, nos muestra con su ejemplo que aún sus amigos íntimos lo traicionaron. Él tuvo la capacidad de perdonar. Por eso nosotros debemos aceptar el perdón de Dios para poder perdonar a nuestros semejantes. Porque si nosotros no aceptamos el perdón de Dios primeramente, no vamos a perdonar a nuestros semejantes. Siempre va a haber arrogancia, orgullo. Y yo le recomiendo, amigo, amiga, que practica la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es que usted anda mendigando un pan. No, la humildad está en el corazón, está en nuestras decisiones, está en nuestros pensamientos, está en nuestro espíritu que Dios nos ha dado para poder aceptar el perdón de Dios, para recibir el perdón de Dios, para poder recibir el perdón de los demás. Usted dirá, es que a mí nadie me ha pedido perdón, los que me han ofendido. Está bien, pero si usted acepta el perdón de Dios, usted, al aceptar el perdón de Dios, usted es como si las personas que lo ofendieron le estaban diciendo a usted, perdona. Usted acéptalo. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta el perdón de Dios, usted puede comprender la situación y la circunstancia de cada persona que lo ofendió. Uno no sabe su condición que ellos estaban cuando le hicieron lo que le hicieron. Uno no sabe la condición que ellos estaban cuando le hicieron ese comentario, cuando le hicieron tal vez una burla, una ofensa, tal vez lo llegaron a golpear. No sabe uno. Pero usted y yo, amigo, amiga, Dios nos está dando la oportunidad de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón hace que nuestra mente, nuestros pensamientos se relajan
Y cuando nuestros pensamientos, nuestras emociones se relajan, nuestro cuerpo se relaja. Hay paz en nuestra mente, hay paz en nuestros pensamientos, hay paz en nuestras decisiones. Y como hay paz en nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todo lo que está alrededor de nosotros, lo miramos con paz. Porque cuando no hay paz en nosotros, hasta lo dulce sale amargo. Si amamos a nuestros amigos, volveremos a encontrar una nueva oportunidad de amar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos, nosotros volvemos a encontrar una oportunidad. Porque cuando la oportunidad se nos presenta, amigo, amiga, es una gran oportunidad. Hoy, este día, Dios te da la oportunidad de perdonar lo que te hicieron los demás. Y en Proverbios dice, en capítulo 17, versículo 9, fíjese lo que dice la Biblia: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta a sus amistades. Si alguien, amigo, amiga, te ha confiado, no lo divulgas, lo que te ha confiado. Guárdalo y aprende de sus errores de tus semejantes. Tal vez te confiaron algo íntimo, sea familiar, sea matrimonial, sea lo que sea. Pero usted y yo debemos aprender a como dice aquí la palabra de Dios, el que cubre falta busca amistad. Aprendamos a amar a través del perdón de Dios. No divulgamos lo que las demás personas nos confían. Amigo, amiga, Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros aceptemos el perdón de Dios. Amén. Hola amigos, amigas, soy Carlos Andrés, el pastor amigo de ustedes. Si en una ocasión necesitan consejería familiar o matrimonial, háblame al 928-234-4510.